Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional, siempre hasta ahora el recorrido por los escenarios internacionales. Con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras, siempre tratamos de acercarnos a los fenómenos internacionales y ver en profundidad lo que está pasando en estos países. Precisamente hoy la prensa internacional nos da en primera página el tema de Corea del Sur, una situación inusitada. Corea del Sur, 3 años de guerra con Corea del Norte, influencia norteamericana en el sur, Rusia y China en el norte, acuerdo de paz, pero que no se ha llegado efectivamente a un proceso de integración entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y además Corea es un factor importantísimo en el lejano oriente porque es aliado de Estados Unidos, pero está muy cerca de China y de Rusia. Por cierto, ni los rusos, ni los chinos, ni los estadounidenses quieren que se unifique Corea, porque para los rusos sería un gran enemigo cerca de sus fronteras, o al menos una posibilidad de tener un adversario. A los chinos tampoco, porque una Corea unida les da presencia de un poder regional, y a los estadounidenses les quitaría los escenarios asiáticos, porque en Corea tienen fuerzas presentes. Lo cierto es que el mundo mira ahora la democracia coreana, que era un modelo, un ejemplo. Yo estuve 3 años de embajador de Venezuela en Corea del Sur. Conocí en la época de Kim Jong-un lo que era el esfuerzo por una nueva democracia con derechos humanos, con participación de la mujer. Inclusive tuvieron una mujer presidenta, y donde funciona el tribunal de corrupción, a esa presidenta la sacaron del poder por corrupta. Pero ahora hay una deformación. El presidente actual teme que el Congreso le quite poderes y acaba de decretar una ley marcial que afortunadamente levantó en la madrugada, donde hubo una especie de golpe de Estado con los militares que nunca habían actuado en política tratando de garantizar el orden público. Lo importante es que Corea del Sur es un aliado de Occidente, es un factor muy democrático. Hay mayoría en estos momentos en la tradición budista de cristianos. Cuando uno llega a Seúl ve cruces rojas por todas partes, con iglesias que funcionan, protestantes y católicas, pero esa mentalidad oriental del budismo que marca a Corea del Sur, a Tailandia, a Malasia, a Indonesia, a India, a Pakistán, e incluso que esa expresión en China de toda la filosofía oriental, que es distinta a la mentalidad occidental, han logrado grandes desarrollos. Los tigres del Asia se llaman ahora, las grandes economías, y en tanto Corea como Japón y también China van a ser factores fundamentales en el mundo que viene. Por eso comenzamos la primera nota sobre esta preocupación del mundo sobre Corea del Sur. Crisis en Corea del Sur. El presidente Yoon Suk Yeol declaró el martes la ley marcial de emergencia, pero pocas horas después, en medio de protestas y preocupación internacional, dio marcha atrás. Al anunciar la ley marcial, Yoon señaló que tenía como objetivo proteger al país de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte y los elementos antiestatales. El mandatario calificó además a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, como fuerzas antiestatales que intentan derrocar el régimen. Su sorpresiva decisión fue anunciada cuando el Partido del Poder del Pueblo de Yoon y el principal partido opositor, el Partido Democrático, siguen discutiendo sobre el proyecto de ley del presupuesto para el próximo año. Tras el anuncio, el comandante a cargo de aplicar la ley ordenó el cierre del Parlamento, la prohibición de todas las actividades políticas y declaró que los medios de comunicación estarían sujetos a control. Eso no impidió que cerca de 200 legisladores lograran ingresar al Parlamento, donde votaron de forma unánime una moción para bloquear la declaración de ley marcial. Según la Constitución, esa norma debe ser levantada si lo demanda la mayoría del Parlamento. Cientos de personas se congregaron además fuera de la Asamblea Nacional para protestar contra la ley marcial. Estados Unidos, uno de los grandes aliados de Corea del Sur, y la ONU indicaron que seguían con preocupación la situación. Tras varias horas de incertidumbre, en la madrugada del miércoles, Yoon anunció que daba marcha atrás en su decisión y su gabinete levantó la ley marcial. Una de las experiencias más bonitas para un diplomático en Corea del Sur es una democracia extraordinaria, que como Japón aprovechó la presencia occidental para modernizarse, para industrializarse, pero guarda los viejos valores budistas, taoístas, especialmente confucianos, de respeto, de solidaridad, de amistad, donde vale más la comunidad que el individuo, y donde los derechos humanos tienen otra definición. Son países que están creciendo enormemente. Hemos visto el desarrollo. Corea del Sur, cuando la guerra del 50-53 contra Corea del Norte, tenía un ingreso de $400 per cápita. Hoy tiene cerca de $13.000 per cápita, y es la 15ª economía del mundo. Hay que ver la fuerza que tiene Corea del Sur, que no tiene materias primas, pero que ha desarrollado toda la capacidad con la educación y la cultura, que es el principio confuciano de la filosofía oriental,
y que China lo está siguiendo como lo ha hecho Japón, cada uno con su modelo, pero en el criterio de desarrollo económico y libertad y democracia, en este caso de Corea del Sur, una democracia plena, y que va a salir de la crisis, como estamos viendo, más allá de la intención del presidente de controlar el Congreso o del Congreso de destituir al presidente. Y en cuanto a la región en conflicto, siempre tenemos que referirnos a Rusia y Ucrania. Precisamente informó Rusia que había llevado a cabo ejercicios que incluían disparos de misiles, algunos de ellos supersónicos, en el Mediterráneo Oriental, con lo cual quiere demostrar a Occidente que tiene capacidad destructiva, ya no con armas nucleares, pero dicho el presidente Putin que estos misiles, que son de a largo alcance y un potencial inmenso, casi tienen la carga explosiva de una bomba atómica, y aunque no viola los tratados por el no uso de armas nucleares, sin embargo, puede dar un balance a la guerra y motivar a que Occidente, sobre todo la OTAN, reaccione también militarmente, y es lo que hemos dicho siempre, que puede presentar la Tercera Guerra Mundial. Veamos. Rusia dijo el martes que realizó ejercicios que incluyeron disparos de misiles, algunos de ellos hipersónicos, en el Mediterráneo Oriental. El Ministerio de Defensa indicó en un comunicado que se trató de misiles de alta precisión en el marco de un ejercicio para probar los métodos de acción conjunta de la Marina y las Fuerzas Aéreas rusas. Durante estos ejercicios se lanzaron misiles hipersónicos Zircon y un misil de crucero Calibre desde 2 fragatas y un submarino. El ministerio indicó que los objetivos designados fueron alcanzados por impactos directos y añadió que los ejercicios, que involucraron a más de 1.000 militares, 10 barcos y 24 aviones, estaban planificados con antelación. Rusia es uno de los principales aliados del presidente sirio Bashar al-Assad y cuenta con una base naval y una base aérea en ese país, donde interviene militarmente desde 2015. En los últimos días realizó varios bombardeos en Siria en respaldo al régimen de Assad para intentar contrarrestar una ofensiva lanzada por una coalición de rebeldes liderados por islamistas. El próximo viernes estaremos en San Cristóbal en una conferencia invitados por el Colegio de Abogados para abrir unos cursos en diplomacia y relaciones internacionales, y además un doctorado con la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Oportunidad para quienes somos tachirenses estar cerca de nuestros pueblos, como es el caso mío en La Grita, y ver la obra extraordinaria del Santo Cristo y la devoción que tiene el pueblo tachirense. Además, aprovecharemos la oportunidad de difundir un tachirense que es poco conocido, pero que es de la estatura de Miranda, que es José Rafael Nogales Méndez, quien peleó en la Primera Guerra Mundial, fue un alto general del ejército turco, estuvo en las batallas de Van contra los rusos en la época del Imperio Otomano y fue comandante de las Fuerzas Armadas de Turquía en esa Primera Guerra Mundial en el Medio Oriente, en Jerusalén precisamente, y se le conoce poco en Venezuela, un hombre de extraordinarios méritos intelectuales. Escribió un libro que se llama 4 años bajo la media luna, pueden leerlo y verlo, y sus memorias donde cuenta esta y otras situaciones de un venezolano tachirense respetado y querido en Hungría, en Turquía, y además en Turquía lo respetan, lo admiran, lo estudian. El profesor Necmi Kutulu, director del Centro de Estudios Latinoamericanos, escribió un libro sobre el venezolano Nogales Méndez y el aporte a la cultura, a la hermandad y a la fraternidad entre Estambul y Caracas. Con esto vamos después con entrevistas de siempre, con los temas del día, con especialistas como Román Delgado, profesor de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Ya regresamos. Nos invitados por el Colegio de Abogados y el rector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, la ULAC, para adelantar algunos proyectos en materia educativa, sobre todo con la integración colombo-venezolana. Ojalá volvamos al sistema de integración de la Comunidad Andina de Naciones y fortalecer el Mercosur junto con la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. En San Cristóbal, un seminario donde también tocaremos los temas jurídicos, sobre todo la inteligencia artificial y aquellos aspectos de este fenómeno de la robótica, el Internet, que necesitan legislaciones adecuadas. Precisamente la Unión Europea, que tiene el control y que colabora con los 27 países miembros y que les pide hagan reglamentaciones sobre esta materia, acaba de aprobar un reglamento de la Comunidad Económica Europea y la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Sería bueno que en América Latina tomáramos ese modelo y que nuestros abogados, y de eso hablaremos también en el Estado Táchira y los amigos que vienen invitados de Colombia, tuviéramos en Colombia y en Venezuela alguna legislación oportuna e inmediata, no solamente sobre la inteligencia artificial, sino también con el aspecto penal de los delitos informáticos. Igualmente, la integración es fundamental conocerla en la perspectiva de lo que fue la integración europea desde 1957 con la Comunidad Económica Europea,
de solo 6 estados y hoy que se ha enriquecido con 27 estados, y nuevos estados vendrían porque les conviene un espacio geopolítico, geoeconómico e incluso una alianza militar frente a las grandes potencias, porque Europa, si en estos momentos está cerca de Estados Unidos en la guerra de Rusia contra Ucrania y en la defensa del Medio Oriente, además en el caso de Taiwán en China, podría Europa tener una fuerza militar propia para ser más independiente de Estados Unidos y poder intervenir en función de paz y de negociación. Precisamente, si en esa oportunidad la Unión Europea tuviese independencia, podría llegar a acuerdos con Rusia y así no tener la crisis que tiene energética, ni tampoco la situación tan conflictiva que Europa tiene hoy sin tener gas y petróleo. Dentro de esta perspectiva también la integración regional y subregional, y particularmente dos estados tan importantes como Colombia y Venezuela, que llegaron a tener un comercio de 7.000 millones de dólares, es importante impulsar las empresas venezolanas y colombianas y atender uno de los temas que son muy importantes para Venezuela, como es la diáspora. Por eso hablaremos también del derecho migratorio y la necesidad de conversar con todos los países para garantizar la defensa de los derechos humanos y el derecho de los venezolanos. El derecho internacional sigue siendo un factor fundamental y con la Universidad Latinoamericana y del Caribe instrumentaremos en San Cristóbal y en Cúcuta doctorados y maestrías en lo que ellos desarrollan dentro de la ULAC como doctorado en diplomacia, relaciones internacionales, derechos humanos y derecho humanitario. Además, la Academia Diplomática Euroamericana, registrada en el Ministerio de Educación, puede ofrecer diplomados en las distintas áreas de la vida diplomática y de las relaciones internacionales, como protocolo, negociación, aspectos de los organismos internacionales, Venezuela en el contexto internacional. Hay que formar las generaciones para el futuro y es la labor de nuestras universidades.